inicio entonces al primer tema, que es la gestión ágil de proyectos de software. Siguiente, por favor. Primero, hagamos una introducción de qué es un proyecto. Respecto a lo que nosotros como gente de desarrollo, como gente del área de informática, del área de sistemas, vemos lo que es un proyecto. Un proyecto es un servicio temporal que nosotros hacemos para llevar adelante un producto, para desarrollar un producto, que normalmente es un servicio que tiene carácter único. Por lo tanto, este servicio que nosotros hacemos tiene un inicio y un fin. O sea, no puede haber un proyecto que dure eternamente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos recursos limitados. Es decir, tenemos personal, recurso humano, tenemos material, equipos, computadoras, conexiones, internet, bases de datos, lenguajes de programación. Esos son nuestros materiales, ¿no? A veces cuando hablamos, ¿y cuáles son los materiales que usamos en el desarrollo de proyectos? Pensamos en ladrillos, en cemento. No, para nosotros son los lenguajes, son las herramientas, ¿no?, que estamos utilizando. Y el equipamiento, obviamente, ¿no? Y una infraestructura que nosotros necesitamos cuando desarrollamos un proyecto. Una infraestructura como este ambiente, por ejemplo, o el edificio donde ustedes van a desarrollar un proyecto, o cuando ustedes se trasladan a hacer un proyecto a los ambientes de una empresa o institución, ¿no? Entonces, un proyecto simplemente tenemos que considerarlo como un servicio que nosotros estamos prestando y que obviamente ese servicio lo tenemos que controlar, lo tenemos que gestionar y lo tenemos que optimizar lo mejor que podamos. ¿Qué factores hacen de que un proyecto tenga éxito? Primero, que tengamos un entorno estable. ¿Qué significa eso? Que nuestro entorno no sufre modificaciones permanentes ni frecuentes. Es decir, que los requerimientos que nosotros nos planteamos dentro de, al comenzar un proyecto, no varían en el tiempo. Pueden haber variaciones leves, pero lo ideal es que nuestro entorno no tenga cambios sustanciales, ¿no? O sea, que no nos estén haciendo hacer una cosa y que de repente, pasado un tiempo, nos digan, no, ya no haremos así, o cambiaremos esto, o esto ya no queremos así. No. O sea, lo ideal es que en un proyecto el entorno sea lo más estable posible. El cliente. Esta parte tal vez es muy complicado, sobre todo para quienes ya trabajan con product owners o con clientes o usuarios, donde lo ideal es tener muy claro qué es lo que necesita, ¿no? Que el usuario, que el cliente tenga bien clarito qué es lo que quiere y lo más importante, que sepa transmitirlo, que sepa decir qué es lo que quiere y cómo quiere. Esa es su necesidad, ¿no? Y que nosotros tengamos la habilidad de entender perfectamente eso, su requerimiento, de que podamos plasmar eso, lo que nos está diciendo el usuario, lo que nos está diciendo el cliente en el producto. Eso es muy, muy importante. Pero no es muy fácil eso, ¿no? Es muy utópico pensar que a la primera el product owner o el usuario nos va a decir las cosas y nosotros vamos a entender, o él nos va a explicar bien claramente sus procesos, la información que maneja, cómo controla las cosas. Eso no es muy, muy simple, pero lo ideal es de que el cliente por lo menos tenga una claridad en la visión del producto, ¿no? El equipo. Que nosotros dispongamos de un equipo humano, de profesionales capacitado, idóneo, que sepa hacer las cosas que nosotros queremos desarrollar, que tenga la formación y las competencias, las habilidades, las destrezas que nosotros necesitamos para que este equipo pueda trabajar y resolver la necesidad del usuario, ¿no? Ahora, que cada uno de los miembros del equipo tenga esas habilidades, esas destrezas, es muy importante. Pero también es importante que cada uno de los miembros trabaje en equipo. O sea, ese concepto de trabajo en equipo a veces lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Pensamos que una persona es suficiente que sepa hacer algo para que sepa trabajar en equipo, y no es así, ¿no?
El trabajar en equipo involucra que cada uno se compromete con el resto del equipo, que cada uno comparte su conocimiento con el resto del equipo. Y eso es muy difícil, sobre todo en nuestro ámbito, en el ámbito de desarrollo de software. Tenemos esa tendencia a ser muy individualistas, ¿no? Vos solito investigas, descubres cosas y solito te lo guardas, ¿no? Entonces eso es muy difícil, hacer un trabajo en equipo. Y en proyectos de software, cuando el equipo falla, falla pues todo. No es de que si uno nomás se destaca, si uno del equipo se destaca, va a arrastrar a todo el equipo. No, si el resto del equipo está cojo, está fallando, eso va a arrastrar a todo el equipo. No hay el individualismo, no hay el que cada uno se destaque de manera individual. Las fases. Otro elemento muy importante son las fases, y lo ideal en un proyecto es que el proyecto se desarrolle muy armónicamente, ¿no? De manera muy secuencial, muy organizada, muy estructurada. Eso es lo ideal en un proyecto, ¿no? Que todo funcione perfectamente, que todo encaje perfectamente, ¿no? Que el proceso sea muy organizado, que no surjan problemas durante su realización, ¿no? Que no haya inconvenientes que hagan de que el proyecto se vaya retrasando o retrocedamos unos pasos atrás o tengamos problemas en el desarrollo del proyecto. Siguiente. Bien, cuando nosotros hablamos de proyectos, independientemente de la metodología que nosotros utilicemos, utilizamos un método muy tradicional que se utiliza en cualquier gestión de proyecto. Cualquier gestión de proyecto utiliza el ciclo de vida de Deming o el ciclo de proyecto PDCA, Plan, Do, Check, Act, ¿no? Que en concepto, ¿qué nos dice? Que para cualquier proyecto tú tienes que planificar. Tú tienes que planificar. En términos de lo que nosotros hacemos, el planificar involucra el definir el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos necesitando? ¿Qué es lo que el usuario está identificando como necesidad? Y nosotros planteamos una solución. ¿Qué solución es la óptima? ¿Cuál es la solución que se adecua mejor a la necesidad del usuario, ¿no? En la planificación, en función a cómo nosotros planteamos una solución, tenemos que ir indicando cuáles son las necesidades para la conformación, por ejemplo, del equipo, qué recursos vamos a utilizar, qué costos vamos a tener para el proyecto, qué recursos técnicos necesitamos para el proyecto, por ejemplo, la plataforma de desarrollo, qué lenguaje de programación vamos a utilizar. Todo eso forma parte de lo que es la planificación, porque nosotros necesitamos planificar de antemano qué herramientas vamos a utilizar, qué base de datos vamos a utilizar y esos costos, ¿no? Los costes del proyecto. Incluso identificar hasta las tareas. Cuando nosotros identificamos, por ejemplo, tareas en Scrum, en una metodología ágil, es hacer el grooming de las necesidades de los requerimientos funcionales del usuario, ¿no es cierto? Una vez que nosotros planificamos, vamos a ir asociando estos conceptos a lo que ya es Scrum. Cuando nosotros planificamos es cuando hacemos, por ejemplo, la planificación inicial de un proyecto en Scrum y vamos definiendo el Product Backlog, por ejemplo, ¿no? Pasamos a una siguiente etapa que es el hacer, el do, que es poner en práctica la solución e ir midiendo el desarrollo de eso que estamos desarrollando, ¿no? Es decir, lo que hemos planificado anteriormente es ponerlo en ejecución, empezar a ejecutarlo, empezar a desarrollar. En esta etapa es simplemente ir colocando cada una de las iteraciones, cada uno de los procesos que nosotros hemos definido anteriormente, irlos plasmando en un producto final. A ese producto es a lo que nosotros le conocemos en términos mucho más ya técnicos como incrementos, ¿no es cierto? Vamos desarrollando un incremento.
Una vez que nosotros desarrollamos un incremento, un producto, una parte del sistema o una parte de la aplicación, ese producto, ese incremento, lo tenemos que verificar. ¿Y cómo verificamos? Simplemente vemos de que ese producto satisfaga lo que hemos planificado antes. Vale decir que lo que nosotros hemos dicho que íbamos a hacer aquí coincide y encaja perfectamente con lo que estamos verificando, con lo que hemos hecho. Entonces la verificación es una evaluación del cumplimiento de nuestro plan, de nuestros objetivos. Y esta es una etapa que también cuando nosotros desarrollamos proyectos ágiles, hay dos etapas, ¿no? Dos etapas muy importantes, que es el Sprint Review y el Sprint Retrospective, ¿no? Que son etapas donde nosotros revisamos con el usuario, con el cliente, lo que se ha decidido, lo que se ha hecho, lo que se decidió hacer, y luego esto que hemos verificado nos permite a nosotros decidir qué cambios podemos hacer, porque al verificar van a surgir necesidades, van a surgir observaciones, van a surgir probablemente modificaciones, cambios o adaptaciones a lo que hemos desarrollado. Y eso que hemos decidido hacer esos cambios, lo incorporamos como parte del siguiente proceso de planificación. Es decir, toda observación, toda necesidad o cambio debe incorporarse al siguiente ciclo, y esto va en un proceso muy iterativo, ¿no? Bien, siguiente. Cuando hablamos de metodologías tradicionales, esto un poco vamos a ir comparando. Las metodologías tradicionales, ¿por qué se caracterizan? Primero, porque los requisitos son definidos al inicio del proyecto y generalmente no sufren muchos cambios, ¿no? No son cambios muy drásticos. Segundo, este tipo de metodologías se basan en procesos, ¿no? Está muy orientado al manejo de procesos. Se basa en una gestión predictiva. ¿Qué significa predictivo? Significa predecir de antemano qué es lo que vamos a hacer, qué etapas va a cumplir el proyecto, qué se va a obtener, cuántos recursos voy a utilizar, qué tiempo voy a utilizar para cada una de esas actividades. Entonces, la gestión predictiva predice de antemano qué es lo que vamos a hacer. Dispone de una documentación exhaustiva en cada fase. ¿Qué significa eso? Normalmente las metodologías tradicionales, como por ejemplo la metodología estructurada y las metodologías orientadas a objeto, como la metodología RUP o UPE, ¿no? Rational Unified Process, son metodologías, digamos, de las más utilizadas. Sin embargo, estas metodologías se basan mucho en una exhaustiva documentación, en herramientas de modelaje, ¿no? ¿Qué herramienta de modelaje es base para estas dos metodologías? UML, ¿no es cierto? No se puede utilizar RUP si no tenemos UML. No hay RUP sin UML, ¿no? Entonces, para cada fase, para la fase de análisis existen herramientas específicas, ¿no?, de UML. Para la fase de diseño también. Entonces, utiliza mucha documentación, es parte, digamos, de la exigencia que tiene estas metodologías, ¿no? Otra característica de las metodologías tradicionales es que se definen fases, ¿no? Este conjunto de fases van definiendo también un ciclo de vida, ¿no? Van definiendo un ciclo de vida. O sea, hay una fase de inicio, de elaboración, de construcción, de transición, por ejemplo en RUP, pero dentro de esas fases existen un ciclo de vida de desarrollo que siempre es la misma secuencia de fases, que es análisis, diseño, implementación, pruebas, ¿no? Eso es típico. Entonces,
¿Qué ciclo de vida vos utilizas? Puede ser cascada, iterativo, incremental, prototipado, etc. Vos escoges qué ciclo de vida vas a utilizar, ¿no? Se enfoca en tener el producto en tiempo y coste estimado. Es decir, una de las cosas que exige mucho las metodologías tradicionales es el cumplimiento, así, a rajatabla, de costos, tiempos, recursos, ¿no? Se enfoca mucho en eso. Luego, se supone que el proyecto no va a tener ningún tipo de cambio y que no está muy sujeto a variaciones. Es decir, si pasaste una fase, difícilmente regresas, ¿no? Ya no puedes regresar. Puedes hacer algunos cambios, pero te implica mucho esfuerzo eso, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos de metodologías de metodologías, por ejemplo, de análisis de diseño estructurado. Los más usados han sido los de Jourdan y de Gaines-Sarson, ¿no? Jourdan también fue uno de los precursores de los orientados a objeto. Y en orientados a objeto están los dos métodos más usados, que es OSE y RUP. OSE de Jacobson y RUP, que también ahí están metidos varios, ¿no? Varios, Jourdan, Gain, Rumbau, ¿no? Hay varios autores que han ido creando esta metodología de RUP, ¿no? Siguiente. Repasando un poco las fases de una metodología tradicional, tenemos los requerimientos del sistema, el análisis, el diseño, la programación, las pruebas, la implantación. Vamos a ver de que, aunque nosotros utilicemos Ágil, estos elementos, aunque sean chiquitito, se sigue aplicando. Cuando tú te asignas una tarea en Scrum, hacer un grooming, igualito tienes que hacer requerimientos para ese requerimiento. ¿Qué requerimientos tienes? Requerimientos específicos de tarea, ¿no? ¿Cómo va a ser tu pantalla? ¿Qué opciones va a tener? ¿Qué características? ¿Qué datos? ¿Cómo van a estar ubicados los datos? Dimensiones, colores, qué sé yo, todo eso vas a tener que definirlo. Analizas, por supuesto. Diseñas, por supuesto. ¿Lo programas? Claro que sí. O sea, sigues cumpliendo estas etapas, estas fases, pero de una manera muy traslapada respecto a lo que otros también están haciendo. Eso vamos a ver más adelante. Siguiente. Las metodologías ágiles surgen en los años 80, o sea, para que se den cuenta, no es tan nuevito como parece, ¿no? Ya es de los 80 a esta época, pues ya son bastantes años. Y surge fundamentalmente por la premisa que tenían las empresas de esa época, ¿no? Que es una época muy tecnológica, es el mayor periodo de desarrollo tecnológico que se ha dado en el siglo pasado ha sido justamente en esa década, ¿no? Los 80, 90, ¿no? Hasta el 2000, que es donde todo el desarrollo tecnológico, sobre todo en el área informática, en el área electrónica, ahora recién estamos viendo los frutos, ¿no? Entonces es una época donde ha habido muchísimo avance. Y en esos años una de las cosas que más caracteriza ha sido la innovación constante, ¿no? De las empresas, de sus productos. Antes de esa época, las empresas sacaban sus productos hasta por catálogo, ¿no? Y sacaban un catálogo para todo el año. Entonces vos podías hacer un pedido de un producto y te entregaban al siguiente año, ¿no? Pues era así. Ahora no, pues a partir de esos años los productos su desarrollo es demasiado vertiginoso, ¿no? Una computadora, o sea, la tecnología de una computadora, ¿cuántos meses dura? O sea, ¿en qué tiempo se renueva? ¿No? En 3 meses, ¿no? En 3 meses vas a buscar una laptop que la compraste y ya no hay, ¿no? Y hay otra más nueva, otra versión. Entonces es súper rápido. 3, 4 meses, 6 meses exagerando. Entonces las empresas, una de las características que van innovando constantemente sus productos, ya no pueden hacer por catálogo, ¿no?
Entonces los productos tienen que salir al mercado rápidamente, ¿no? Y esa es la segunda característica, que tiene que haber una rápida disponibilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque el resto de las empresas están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes que sacar tu producto lo más rápido que puedas, aunque no esté del todo terminado. Y nos vamos a dar cuenta actualmente que los productos casi nunca están terminados. Siempre hay un upgrade, siempre hay un patch, ¿no? Un parche por ahí, o una actualización. Entonces los productos constantemente se tienen que ir actualizando a una nueva versión o a algún nuevo componente, porque nunca está terminado. Por eso hay la versión 1, la versión 1.1, 1.2, 1.3 y así hasta versión 7.1 y así toda una cadena de upgrades, ¿no? De actualizaciones. Y las empresas dependen de su último desarrollo. ¿Por qué? Porque eso es lo que conquista el mercado. Y esa es una característica muy interesante que actualmente nosotros vemos, sobre todo en el tema tecnológico, ¿no? Antes, hablar de celulares, por ejemplo, había gente que se compraba un Nokia, obviamente ya no hay ahora, pero la gente era fiel a su Nokia y no lo cambiaba por nada, ¿no? Ahora no, vos vas a buscar un celular y si ves que ese celular tiene mejores características, mejores funcionalidades, mejor cámara, mejor resolución, no importa que sea Huawei, Samsung, LG, no te interesa, lo compras. ¿Por qué? Porque lo que te están ofreciendo tiene mejor funcionalidad, nada más. Entonces, las empresas dependen de sus últimos desarrollos. Y lo mismo sucede en el desarrollo de software. Si ustedes desarrollan un sistema de información, por ejemplo, por dar un nombre, en PHP, para farmacias, y eso que ustedes están haciendo funciona perfectamente ahí en la farmacia. Es para la farmacia, es local, es un sistemita local que funciona en una PC de la farmacia. En una PC, es monousuario. Perfecto. Si hay otro que le va a ofrecer y le dice, no, el sistema que nosotros tenemos no es monousuario, puede manejar varias cajas. Y el administrador de la farmacia puede ver arriba todo lo que está sucediendo en la farmacia. La farmacia, como siempre hay una tendencia a crecer, ¿qué va a hacer? Va a comprar ese producto. Y ustedes se quedaron sin cliente. Si esa empresa ha colocado ese su sistema y funciona perfectamente, y de repente hay otra empresa que desarrolla un sistema que tiene esas mismas características, pero que permite manejar sucursales, o sea, otra farmacia en otro lado, otra farmacia en otro barrio, en otro lugar, y le ofrece a la empresa, y los otros están en esa tendencia de ir creciendo en farmacias, ¿qué va a hacer la empresa? Va a comprar ese sistema. O sea, siempre nos vamos orientando a los últimos desarrollos, ¿no? ¿Qué funcionalidades nosotros le estamos ofertando a nuestro cliente, a nuestro usuario? En todo este asunto de las metodologías ágiles, hay dos elementos o dos variables que han dado mucho de impulso a los enfoques ágiles, que es la velocidad y la incertidumbre. ¿Qué es la velocidad? El hecho de que los productos y sobre todo el desarrollo tecnológico es muy acelerado, ¿no? Es muy acelerado, las cosas son más rápidas, los dispositivos electrónicos, los celulares, las computadoras, todo va avanzando demasiado rápido. Entonces, el desarrollo de software no puedes vos hacer de que un producto que vas a desarrollarlo te tome 8, 9, 10 meses, ¿no? Si sabes que el avance tecnológico, de cambio de tecnología, está de 3, 4, 6 meses máximo.
¿no? En un año los celulares cambian 2 versiones fácilmente, ¿no? No puedes estar vos desarrollando tu producto para una versión, para un tipo de dispositivo móvil, cuando sabes que eso de aquí a unos cuantos meses ya va a ser otro. Diferente, con diferentes características incluso. Entonces la velocidad es un aspecto muy crítico de por qué nosotros necesitamos utilizar métodos ágiles de desarrollo de software. Es decir, un método que nos permita obtener más rápidamente un producto. Por eso es que los métodos ágiles, sobre todo Scrum, una de sus características nos dice que el incremento de la primera iteración ya tiene que ser operable a los 15 días, máximo a los 20 días. ¿Qué significa eso? Que si un usuario te ha contratado para que desarrolles un producto, en 2 semanas ya tiene que estar usando algo del sistema el usuario. Ya no más. No puedes decirle de aquí a 6 meses voy a volver, hasta luego, ¿no? Y te sales. No hay eso. O sea, tienes que desarrollar muy rápido. En 2 semanas a un mes máximo. No puedes pasarte de 20 días. ¿No? Entonces la velocidad es un factor muy complicado, ¿no? Sobre todo para los desarrolladores, porque la tecnología va muy raudamente. La otra variable es la incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué nueva versión de Android va a salir, no sabemos qué nueva versión de Java va a salir, no sabemos qué nueva versión de PHP va a salir, ¿no? De repente vos estás trabajando en una plataforma y a los 3, 4 meses ya es otra versión, ya ha salido otra nueva versión de esa plataforma de desarrollo. Y esa nueva plataforma ya tiene inconvenientes de compatibilidad con la anterior. Eso les pasó, ¿no? Como una cuestión anecdótica, con la versión de PHP 4, por ejemplo. Mucha gente empezó a desarrollar con PHP 4 y cuando pasó a la versión 5, así de golpe, no era compatible, ¿no? Fue una cosa terrible. Entonces mucha gente que había desarrollado aplicaciones en PHP tenía que migrar a la nueva plataforma. ¿Y eso qué significa? Costo, tiempo, recurso, ¿no? Entonces en la incertidumbre pues no sabes qué va a pasar. Por lo tanto, los métodos ágiles tienen que tener esa característica de ser adaptables, flexibles, rápidos. Es decir, que no se aferran a una plataforma específica, sino que constantemente van a ir cambiando. Una cosa interesante que pasó, por ejemplo, con un proyecto de grado de unos 2 muchachos que hicieron una aplicación móvil, muy bonita, y yo les pregunté si la aplicación de software que habían utilizado para desarrollar, la plataforma que habían utilizado para desarrollar esa su aplicación, al inicio era la misma que seguía al final del proyecto. Y me dijeron, no, hemos cambiado 3 versiones. ¿En qué tiempo? 8 meses. Increíble. Y es verdad, ¿no? Ustedes, sobre todo los que están trabajando con programación móvil, todo el tiempo están cambiando nuevas versiones, ¿no? Es una cosa desesperante, hasta a uno lo pone histérico, ¿no? Porque estás tratando de hacer para una plataforma, no, hace unos cuantos días nomás ha cambiado todo el entorno de Android, ¿no? Toda la versión. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Estos días ha cambiado la versión de Android y toditas las aplicaciones se han empezado a actualizar, ¿no? Y te llama la atención porque normalmente cuando hay un cambio de versión de Android se actualizan unas 3, 4, ¿no? Pero a mí me ha sucedido de que ha cambiado la versión y las 15 aplicaciones toditas se ha puesto como que ya estaban obsoletas, entonces toditas han empezado a actualizarse. ¿Y eso es por qué? Porque no sabes qué va a pasar, pues, ¿no? Con el tema de la incertidumbre.
Siguiente. Veamos qué es el enfoque ágil. Bueno, entonces el enfoque ágil surge como respuesta a un desarrollo muy acelerado, ¿no? O sea, la idea es de que nuestro producto salga lo más rápido al mercado, tratando de cumplir lo mejor que se pueda con las necesidades del usuario. Entonces tiene que haber una pronta respuesta, ¿no? ¿Qué variables son importantes en este entorno? Cuando tú trabajas con estos métodos y cuando tú estás desarrollando tu producto en tu empresa, hagan de cuenta. Yo les voy a hablar a ustedes en términos de que ustedes tienen su propia empresa, ¿ya? No de que trabajen en una empresa, sino de que ustedes son dueños de su empresa. Una de las mayores características que tenemos que tomar en cuenta, o variables para triunfar en este escenario, es tener una constante retroalimentación de qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que necesita, cuál es la tendencia. Volviendo al ejemplo de la farmacia. Yo soy el administrador o el dueño de la farmacia, digamos soy el administrador. Si yo tengo la capacidad desde mi casa de poder entrar al sistema y ver cómo está yendo la farmacia, ver de las sucursales, tomar información centralizada, macanudo. ¿No es cierto? Pero si yo le doy esa retroinformación a la empresa que me ha hecho el desarrollo, y esta empresa me hace ese desarrollo, entonces esta retroinformación es vital. Por eso que uno cuando tiene un producto, cuando ustedes desarrollan un producto, tienen que saber cuál es la necesidad del usuario, cuál es la tendencia, qué quiere hacer. Si el usuario te dice, yo quiero ver desde mi celular cómo van las cosas, el flujo de caja, el estado de resultados, o las ventas, o lo que sea, hacer pedidos desde mi celular para la farmacia, macanudo, vean cómo pueden hacer eso. Y si ven de que esa necesidad se replica en otra farmacia o a otro cliente que le han vendido, no tienen que pensarla. Esa es la tendencia. Entonces, un elemento es la retroinformación continua. Segundo, dar el mayor valor innovador al producto. Siempre estarle innovando, siempre estarle poniendo un plus a lo que ustedes han desarrollado. No piensen que porque han terminado de hacer el sistema, ya se van a hacer millonarios con eso. No es así. Tienen que constantemente irle innovando, cambiando a nuevas versiones, colocándole características para que pueda funcionar en una nueva versión de qué sé yo, de Android o en una nueva plataforma de lo que sea. Eso es lo más importante, darle el mayor valor innovador al producto, darle el mayor valor agregado a nuestro producto. Tercero, en el menor tiempo posible. Cuanto más rápido saquen eso, mejor, porque la competencia todo el tiempo se está dando. Ya no hay la fidelidad del cliente, no hay eso de la fidelidad. Antes había, ¿no? El cliente era muy fiel a su proveedor, ahora no. Tienes la oportunidad de cambiar por algo mejor, lo cambias, ¿no? Y eso hemos notado sobre todo en estos últimos años, cómo han proliferado, sobre todo aquí en nuestra ciudad, el tema de las movilidades de diferentes países, ¿no? Antes tener un auto japonés era magnífico. Ahora no, hay de todo lado, ¿no? ¿Y a cuál más pintudo, no? ¿Cuál auto más pintudo, con mejores características? Ahí adentro sonido espectacular, manejo de sonido en el volante, cámaras, todo tienen. ¿Qué marca es? No interesa. ¿Es chino, hindú, coreano? No sabemos. O sea, no hay ya eso de la fidelidad, ¿no? Por eso que el menor tiempo posible tiene que salir lo más antes posible al mercado. Hay que sacarlo al mercado, rápido. Y como les decía, no hay producto terminado.
el producto está en constante evolución. Todo el tiempo tiene que ir evolucionando. El momento que ustedes piensen que el producto que ustedes están desarrollando está terminadito, quiere decir que ha empezado a morirse. ¿No? Ha empezado a morirse ese sistema. Entonces, no hay producto terminado. Hay que innovar, hay que irle colocando nuevas características para que funcione en dispositivos móviles, en computadoras personales, etcétera, etcétera. O sea, hay que darle nuevas características al producto que vayamos haciendo. Siguiente. Vamos a ver algunas diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque ágil. En el desarrollo tradicional tenemos las fases, ¿no? Tenemos fases de desarrollo del proyecto que están establecidas. En cambio, en el desarrollo ágil hay solapamiento de fases en actividades y tareas más cortas. Normalmente, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos desarrollando en un modelo tradicional, vamos a ver, tenemos las fases. Digamos una fase de relevamiento, de análisis, de diseño, de implementación, etc. Normalmente, todo lo que se hace aquí pasa a la siguiente etapa. Puede haber algún pequeño retroceso para complementar algo, pero no es muy marcado. Igual, de lo que hacemos en el análisis pasa al diseño. Podemos hacer algunos cambios en esta parte cuando nos piden aquí en el diseño, pero nunca se regresa hasta el principio, jamás. Y en el diseño lo mismo, cuando hacemos la implementación, yo puedo tener algunos cambios aquí que me piden cuando estoy implementando. En cambio, cuando nosotros tenemos un enfoque ágil, son responsabilidades que vamos asignando a cada uno de los miembros del equipo, de manera que cada uno, para la actividad, para la tarea que está realizando, esto mismo se va a repetir. Sin embargo, cada uno va a tener su propio ritmo, cada uno de acuerdo a las tareas y a su estimación de esfuerzo, a su estimación de tiempo, va a ir definiendo qué tiempo le va a tomar hacer una actividad. De repente a él va a comenzar por aquí. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a tener un traslape en el que de repente aquí todos están casi juntos. Pero aquí este ya va a estar traslapado con este otro. Ya esta es otra actividad. Aquí este ya está haciendo diseño, este recién está haciendo análisis. Entonces, las actividades se van traslapando. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno va haciendo sus pequeños ciclos, digamos, de desarrollo, de manera de que cada uno va haciendo las cosas diferentes. De repente uno está haciendo diseño, el otro ya está haciendo programación. Entonces estas actividades ya no son al mismo tiempo como en esta actividad, ¿no? Entonces vamos teniendo así, y de repente comienza otro proceso y así se van mezclando las cosas. De ahí que en los métodos ágiles cada programador va haciendo cosas diferentes, pues uno está programando, de repente lo está probando, lo está diseñando. Todo se va traslapando, ¿no? No se hace todos juntitos lo mismo,
No hay eso, ¿no? Entonces hay un solapamiento de fase en actividades. Otra característica muy importante de los métodos tradicionales es que nosotros tenemos una especialización del equipo de desarrollo del proyecto. ¿Qué significa eso? Que hay analistas, diseñadores, programadores, control de calidad, capacitadores, etc. Retornando al ejemplo. Aquí, ¿quiénes hacen los que hacen relevamiento? Personas que son específicamente para ese cargo, que pueden ser generalmente ingenieros de requerimientos. Y sabían que los ingenieros de requerimientos normalmente no son del área informática, ¿no? No son gente del área de sistemas ni informáticos. Pueden ser de cualquier profesión. Aquí tenemos, ellos les pasan todo el relevamiento y les pasan a la gente de análisis. Aquí tenemos un analista. Que es otra persona. No es la misma. No es la misma. Termina de hacer todo lo que es análisis, modelo lógico, modelo funcional, modelo de datos, modelo estático, etcétera, etcétera. Y eso le va a pasar al diseñador, que es otra persona. Entonces, para cada fase, para cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, hay gente muy especializada, ¿no? En cambio, en los métodos ágiles, no, pues es una sola persona. Este solito tiene que saber cantar, bailar, recitar, completito, todo, ¿no? Y la otra persona también, lo mismo, no es que él nomás hace, sino que la otra persona tiene que saber hacer todito lo mismo. Es decir, que el equipo es multidisciplinar, son gente que tiene muchos conocimientos, muchas competencias y que le permite cumplir con todas las funciones del proyecto. En el desarrollo tradicional los requisitos son detallados, especificados al inicio del proyecto con poca tolerancia a cambios. Es decir, nosotros tenemos bien identificado al principio, esto puede tener algunos cambios, pero no son cambios muy sustanciales. En cambio, en los métodos ágiles importa la visión del producto, los requerimientos pueden ir cambiando constantemente. De repente esto estoy haciendo en una iteración, esta es una iteración. Para la siguiente iteración pueden incorporarse nuevos cambios, nuevos requerimientos, nuevas cosas y no hay problema. No hay problema. Hay un seguimiento estricto del plan, hay un control de plazos y recursos. Como nosotros estamos manejando gente específica para cada fase, una vez que terminan esta gente de aquí se libera, una vez que terminan esto se libera. Entonces hay un seguimiento muy estricto. ¿Por qué? Porque a esta gente que está en la etapa de análisis yo le estoy pagando porque está un periodo de tiempo y me tiene que entregar en un periodo de tiempo. En cambio, en el desarrollo ágil no, hay que adaptarse a los cambios, a las nuevas necesidades. Si hay un nuevo requerimiento que yo voy a incorporar a la iteración, hay algún nuevo requerimiento, no hay problema, se adapta. Se crea un nuevo requerimiento, nuevas tareas, o se asigna a otra persona, o sea, todo sigue funcionando. La otra característica de los métodos tradicionales es que tenemos un gestor del proyecto que supervisa y organiza a todo el equipo. Hay una estructura vertical, entonces hay una persona aquí que les anda controlando a todos ellos, ¿no? Es el que controla, verifica que todas las actividades se vayan cumpliendo, etcétera, etcétera. En cambio, en un método ágil, es el equipo el que se autogestiona, ¿no? Ellos son los que se autogestionan.
Ahora, aquí también hay una cosa bien interesante, ¿no? No es así tan poética la cosa, ¿no? No es tan sencillo como parece, de que el equipo se autogestione, se autocontrole, ¿no? Se autoorganice. No es tan fácil eso, no es tan fácil. Pareciera fácil, pero no es fácil. De ahí es que surge un conceptito, una personita, que de alguna manera hace de capacitador, de mediador, de líder, no hace un rol de supervisor, de capataz, ¿no? Y es el Scrum Master. Que ojo, el Scrum Master es un miembro más del equipo. No es externo al equipo, es uno más del equipo, ¿no? Entonces, en esta estructura de la tradicional tenemos pues muy vertical, ¿no? Aquí tenemos analistas, diseñadores, programadores, ¿no? Entonces tenemos aquí un programadores. E incluso dentro de los programadores hay programador junior, programador senior, jefe de programadores, así, ¿no? Hay categorías. En cambio, en los métodos ágiles no es así, ¿no? Todos tienen la misma característica.